Si no puedes medirlo, no puedes mejorarlo. ¿Qué quiere decir esto transportado hacia la calidad en perfusión? Si no puedes saber objetivamente lo que haces, si no puedes medirlo, no vas a saber realmente en qué estás, entonces no vas a poder mejorarlo, no vas a poder crecer si no lo mides. La invitación real del día de hoy es empezar a medir de una manera objetiva, cuantitativa, cada una de las cosas que haces durante la perfusión. Y de esta manera, tener un piso objetivo y real para poder cambiarlo y mejorarlo. Entonces vamos a empezar. Cuando yo hablo de calidad en perfusión, lo primero que tengo que tener claro es cuál es la legislación propia de cada país. Porque en cada uno de los países la legislación que regula nuestra profesión es completamente distinta. Vamos a hablar de qué sucede en Colombia. Cuando hablamos de calidad en perfusión, hablamos de tres grandes estructuras. Los indicadores, la estandarización de la práctica diaria, cuyo último objetivo es brindar seguridad al paciente, y por último la educación. Basados en estos tres grandes pilares abordaremos el resto de la charla. Por un lado hablaremos de los indicadores, de la estandarización y por último de la educación en perfusión. Todo proyecto necesita una pizca de ingeniería. ¿A qué nos referimos con esto? A que cuando nos hablan de ingeniería, inmediatamente nos vamos a todo lo objetivo, a lo medible, a lo cuantificable. Esa es la idea en perfusión. Que cuando nos hablen de perfusión, en cada uno de nuestros servicios, nosotros sepamos cuáles son nuestros indicadores, qué estamos haciendo, qué no hacemos, en qué me mido, cómo me mido y qué estoy sacando de esas mediciones para mejorar mi práctica clínica. Entonces vamos a hablar acerca del primer pilar. El primer pilar son los procesos. Recordemos que un proceso es un conjunto de actividades relacionadas o que interactúan entre sí. Pero hay una gran diferencia entre el proceso versus el procedimiento. Porque dentro del proceso se encuentran cada uno de los procedimientos que yo llevo a cabo para conseguir el objetivo del proceso. Teniendo en cuenta esto, dentro de los procesos yo encuentro entradas o estímulos, el proceso, y cuando yo hablo de salida, me estoy refiriendo a la consecuencia de ese proceso o a la respuesta que obtengo después de haber realizado ese proceso. ¿Qué procesos entonces tengo en perfusión? En perfusión podríamos decir que tengo un proceso en la construcción de la historia clínica, el montaje de la circulación extracorpórea, el mantenimiento del bypass, la anticoagulación. Y la salida del bypass también sería considerado un proceso. Pero ese tipo de procesos, cuando los abordo de esta manera desorganizada, realmente no me llevan absolutamente a nada. Entonces, ¿qué es lo primero que yo debo hacer antes de hablar de indicadores de calidad en perfusión? Establecer mi mapa de procesos. Voy a mostrarles este. Entonces, este mapa de procesos es un mapa de procesos tomado y modificado del mapa de procesos de la Sociedad Española de Perfusión. Como les digo, es tomado de ellos, pero está modificado. Entonces, ¿qué encontramos nosotros en este mapa de procesos? Lo primero que hago es una revisión de la historia clínica. Posteriormente a eso, tengo mi gran proceso, que es el montaje de la circulación extracorpórea. Y como se dan cuenta, de este proceso de montaje de la circulación extracorpórea, yo saco 7 bracitos o 7 protocolos que básicamente lo que van a hacer es hacer una estandarización o tratan de resolver una situación en particular. Entonces, miremos. Del montaje de la circulación extracorpórea, yo puedo extraer un protocolo de cuáles son las cánulas que voy a elegir, cuál es el oxigenador que voy a elegir según mi procedimiento quirúrgico. Voy a ponerle centrífuga o simplemente voy a usar un rodillo. ¿Qué necesito para llevar a cabo el priming? Tengo las listas de chequeo organizadas, tengo un protocolo de seguridad y tengo una lista de chequeo de perfusión cerebral anterograda en el caso de llegar a necesitarlo. Y si nos detenemos a mirar esto un poco y nos damos cuenta, cada uno de los procesos que tengo aquí me va a arrojar
algunos protocolos que lo que buscan es la estandarización de la práctica clínica. En el proceso de perinización sistémica debo crear un protocolo de anticoagulación que me permita saber, independientemente del grupo quirúrgico con el que yo me encuentre, cuánta es la dosificación de la heparina a nivel sistémico, con cuánto voy a revertir, cómo voy a hacer la reversión, en qué momento voy a suspender los aspiradores del bypass, qué voy a hacer si necesito una dosis adicional, inicio de la circulación extracorpórea, inicio de la isquemia, el mantenimiento de la circulación extracorpórea, y quiero que nos detengamos aquí un momento. Fíjense que en el mantenimiento de la circulación extracorpórea aparece una cosa bastante importante y es la guía de manejo. ¿Por qué? Porque la guía de manejo me va a permitir moverme dentro de un margen de recomendaciones hechas por expertos. Entonces, ¿qué me permite tener una guía de manejo dentro de alguno de los procesos? Tener la posibilidad de moverme dentro de las recomendaciones de los expertos, buscando siempre lo mejor para el paciente. La salida de la circulación extracorpórea, entonces, también tiene un protocolo que es el parámetro para salir de la circulación extracorpórea. Y por último, fíjense que hay otros dos procesos que, a pesar de estar de último en la cadena de los procesos, quizás son bastante importantes. Un registro de la base de datos. ¿Qué nos va a permitir el registro en la base de datos? Tener los datos de lo que estoy haciendo. Y tener los datos de lo que hago me va a permitir medirme. Si yo no tengo los datos, si yo no conozco lo que hago, pues no voy a poder medirme. Y por último, el planteamiento de unos indicadores de calidad en perfusión, que finalmente lo que van a traer como consecuencia es que yo sepa qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo más o menos y qué definitivamente debo mejorar y cómo puedo mejorarlo. Entonces, la primera invitación es a plantear dentro de sus instituciones o sus servicios un mapa de procesos que les permita establecer cuáles son los protocolos que tienen ustedes y a qué proceso pertenecen. Casi todo tiene una solución matemática. ¿Por qué casi todo tiene una solución matemática? Por lo que les he venido diciendo. Si yo puedo medirlo, puedo saber qué no está bien, qué estoy haciendo muy bien y qué debo mejorar. Habiendo dejado entonces ya nuestros procesos, vamos a hablar ahora de los indicadores. ¿Qué es el indicador? El indicador me permite medir de una manera objetiva el quehacer diario. Y dentro de los indicadores tengo un indicador de estructura, un indicador de proceso y un indicador de resultado. Lo que vamos a hacer a continuación es mirar los procesos y los procedimientos que llevamos a cabo dentro de qué indicador podría tenerlo, si es un indicador de estructura, si hace parte del indicador de proceso o si finalmente es el resultado. Quiero aclararles que los indicadores no solamente me miden el resultado, el indicador también me puede medir un proceso y me puede medir la estructura antes de entrar en un proceso. Entonces, ¿cuáles son los indicadores de estructura o indicadores conocidos como indicadores entradas? En nuestro caso, son el recurso humano y los recursos materiales. Cuando nos referimos al recurso humano, ¿a qué nos referimos? Tengo establecido o parametrizado en mi institución o en mi servicio de perfusión cuántas horas trabaja un perfusionista, o simplemente lo hacemos sin medirlo. El tipo de máquinas y la actualización de las máquinas es acorde al cambio de tecnología, acorde al servicio que tengo, acorde a los procedimientos quirúrgicos que hago. Cuento con los dispositivos de seguridad que necesito o que consideran las guías de la AMSET que tuvimos la oportunidad de revisarlas iniciando el año. Tengo esos dispositivos de seguridad básicos que son considerados estándares de práctica clínica y estándares de cuidado. Estoy pendiente del mantenimiento preventivo de mis equipos. Esto lo tengo estructurado. Sé cada cuánto se le hace el mantenimiento preventivo. Sé cuándo fue el último mantenimiento preventivo de nuestros equipos. O simplemente en el momento en el que sucede el evento adverso, me pregunto cuándo sería el último mantenimiento preventivo. Y cuando me doy cuenta, el último mantenimiento preventivo fue hace un año.
hago un seguimiento al mantenimiento correctivo de cada uno de los equipos que manejo. Eso lo tengo parametrizado, eso lo tengo estandarizado. Y por último, los datos. Recolecto la información que se genera en cada uno de los procedimientos, tengo esa información almacenada, puedo buscar esa información 10 años prospectivo, 5 años prospectivo. A eso hace referencia las variables de estructura. Estos son algunos ítems que se proponen dentro de las variables de estructura, pero cada uno de nosotros, según el servicio que maneja, puede incluir muchísimas variables de estructura. Lo importante es que usted pueda medirlas y que midiéndolas encuentre el objetivo que está buscando, que es mejorar su práctica clínica. Dentro de los indicadores de proceso, hace referencia a todas aquellas actividades dentro del proceso. ¿Cuál es el proceso? Desde la lectura de la historia clínica hasta la instauración de la información en la base de datos. Entonces, miremos, la literatura propone que los indicadores de proceso se dividan en estas tres variables. Una variable de perfusión tisular, unas variables hemodinámicas y unas variables de seguridad. De tal forma que todo aquello que sucede en la conducción del bypass, usted pueda dividirlo en si es algo de perfusión tisular, si es una variable hemodinámica o si es una variable de seguridad, y finalmente cómo puede usted implementar acciones de mejora para garantizar el establecimiento de mejores resultados en cada una de las variables. Vamos entonces a mirar cuáles son esas variables de proceso. La literatura plantea las siguientes. Puedo tener como variable de proceso el hematocrito, la hemoglobina, todo esto en circulación extracorpórea, porque recordemos que todo lo que pasa antes de la circulación extracorpórea es algo que yo probablemente no voy a poder cambiar, no puedo medirlo, pero sí puedo saber cómo llegan mis pacientes a la circulación extracorpórea. Mis pacientes son anémicos, llegan desaturados, llegan hiperlactatémicos. Cómo se comportan los pacientes antes, durante y después de la circulación extracorpórea cuando hablamos de las variables hemodinámicas, la presión arterial media, el índice cardíaco, las resistencias vasculares, la temperatura que manejo en mis pacientes. Además de eso, puedo monitorizar la diuresis, la glicemia, nuestras técnicas de ahorro sanguíneo y por último también puedo monitorizar qué dispositivos de seguridad estoy utilizando en mis procedimientos quirúrgicos. ¿Cómo puedo plantear un indicador? Esto es un ejemplo de todos los indicadores que ustedes pueden plantear. Lo importante es que sepan qué quieren medir y hacer el planteamiento del indicador. Nosotros, por ejemplo, planteamos, queremos saber cuánto es el porcentaje de los pacientes a quienes ultrafiltramos. Entonces, ¿cómo lo planteo? En el denominador pongo el total de pacientes llevados a circulación extracorpórea y en el numerador pongo los pacientes a quienes se les hizo ultrafiltración convencional. Esto me va a arrojar un porcentaje. Vamos a poner el ejemplo que al hacer esto me dio el 75%. Cuando yo tomo esta información y la comparo con la evidencia científica, y la evidencia científica dice que yo debo filtrar, vamos a poner un ejemplo, el 60% de los pacientes, entonces yo puedo decir que efectivamente tengo un porcentaje de ultrafiltración adecuado. Pero si estoy por debajo de lo que plantea la literatura, entonces yo puedo decir que definitivamente no tengo, no tengo a lo que quiero llegar y debo entonces establecer acciones de mejora que me permitan estar acorde con lo que plantea la literatura. ¿Cuáles son los indicadores de resultado? Los indicadores de resultado entonces son las variables de perfusión tisular y las variables hemodinámicas. ¿Cómo estoy sacando a los pacientes de circulación extracorpórea? ¿Cuáles son las perfusiones los indicadores de perfusión tisular que yo voy a medir o que para mi grupo de trabajo son indicadores de la perfusión tisular del paciente y cómo están saliendo los pacientes o llegando a la unidad de cuidado intensivo? Entonces, ¿a cuáles denomina la literatura como variables de resultado? Efectividad en la protección miocárdica, si el paciente sale o no con hematuria, qué tanto soporte vasopresor tiene el paciente. Este ítem es bastante importante porque, como se han dado cuenta, lo valoro en el pre o en los indicadores de entrada, en el indicador de proceso y finalmente en el indicador de resultado. Porque este indicador
me va a permitir establecer la complejidad de los pacientes que estoy teniendo en circulación extracorpórea, la complejidad de los pacientes que tengo en mi servicio y cómo están llegando estos pacientes a la unidad de cuidado intensivo. El lactato, la diuresis y la tasa de transfusión. Entonces, ¿cómo puedo establecer una variable de resultado en circulación extracorpórea? Yo quiero saber qué porcentaje de pacientes de mi servicio estoy transfundiendo durante la circulación extracorpórea. Entonces, en el denominador, los pacientes en circulación extracorpórea y en el numerador, los pacientes que han sido transfundidos. Eso me va a dar un porcentaje. ¿Qué tengo que hacer con esos porcentajes? Compararme con lo que plantea la literatura. Si la literatura plantea que tengo que transfundir al 10% de los pacientes en circulación extracorpórea y yo estoy transfundiendo al 100%, esto me va a servir para decir, algo está pasando, Carol, en su perfusión, ¿por qué los está transfundiendo tanto? ¿Es porque los pacientes son muy anémicos, son muy enfermos, son muy pequeños? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y realmente es ahí donde usted puede establecer acciones de mejora. Entonces, ¿qué me permiten estos indicadores que yo voy a plantear según el mapa de procesos de mi práctica clínica? Me va a permitir establecer una tendencia. ¿A qué nos referimos con la tendencia? A mirar en un periodo de tiempo determinado cómo se comporta el indicador. Vamos a hablar de la transfusión, por ejemplo. ¿Qué tantos pacientes transfundí en enero? ¿Qué tantos pacientes en febrero? ¿Qué tantos pacientes en marzo? Porque puedo tener picos de transfusión y tengo que entender mi población. ¿Por qué? De pronto porque en marzo hicimos más reoperaciones, de pronto porque en marzo los pacientes fueron muy pequeños. Por esos análisis de información solamente los puedo hacer cuando tengo los datos claros y organizados. El indicador nos va a permitir una cosa que me parece hermosa y es la objetividad de la práctica clínica. ¿A qué nos referimos con la objetividad de la práctica clínica? Yo puedo terminar la circulación extracorpórea y decir cómo nos fue de bien. Pero cuando tú lo mides, te das cuenta que el paciente que entró con un buen hematocrito, tuviste que transfundirlo, el paciente estuvo hipotenso durante toda la circulación extracorpórea, estuvo con una saturación venosa de 91, el paciente estuvo hiperóxico, entonces realmente es una forma bonita, objetiva y autocrítica que te permite crecer dentro de tu práctica clínica. Y por último, nos permite hacernos una evaluación periódica del desempeño de cada uno de nosotros. Una evaluación periódica objetiva, que me permite saber qué tanto transfundo, qué tanto se complican mis pacientes, qué tanta hematuria me hacen, los filtros, los transfundo, les estoy haciendo técnicas de ahorro sanguíneo y realmente ver qué tanto de todo lo que hago, si realmente tiene una implicación clínica o no la tiene. A eso viene, si no lo puedes medir, no lo puedes mejorar, porque si no sabes realmente en lo que estás y nos quedamos los 10 años que ya tengo de perfusionista pensando que todo está perfecto y que todo lo hacemos muy bien y cuando te mides te das cuenta que no es así. Ahí es donde nace la opción de mejora. Pero si no te mides, no puedes mejorar. Entonces, es importante que recordemos que la calidad es un proceso constante. ¿A qué nos referimos con que la calidad es un proceso constante? A que para tener perfusiones de calidad o servicios de perfusión de calidad debemos crecer en el día a día. Y eso solamente sucede cuando hay una articulación que nos permite la estandarización clínica, la estandarización de la práctica diaria. Entonces, si en mi servicio, o bueno, en el mío, somos un grupo, hay conmigo 6 perfusionistas, la idea es que tratemos de todos hacer lo mismo. Entonces viene lo que ya vamos a revisar en una charla anterior, que es la diferencia que hay entre un estándar, una guía y un protocolo. Entonces recordemos que el estándar es aquello, es un requisito básico o indispensable. Sin eso definitivamente usted no puede dar una perfusión. Y tiene que plantearlo dentro de su manual de calidad. Tiene que establecerlo. Entonces, yo, Carol Bravo, no puedo dar una perfusión si no tengo un sensor de nivel. Yo, Pepita Pérez, no lo puedo hacer si no tengo un sensor de burbujas. Entonces, lo importante es que cada uno de nosotros en nuestros servicios tratemos de hacer una estandarización basados en la literatura. ¿Qué es la guía? La guía es una recomendación de expertos dirigida a optimizar la atención clínica. Entonces, ¿qué me permite la guía? Dentro de una recomendación, entonces yo me puedo mover de un lado a otro
buscando lo mejor para cada uno de los pacientes. Y esa es la gran diferencia con el protocolo. Porque, ¿qué establece el protocolo? El protocolo es un conjunto de procedimientos o un conjunto de pasos para un procedimiento que me permite resolver una situación particular. Pero entonces, si yo en el protocolo digo, en mi servicio vamos a purgar en la circulación extracorpórea con Plasma Light, le vamos a poner 5.000 unidades de parina y le vamos a poner, no le vamos a poner magnesio y le vamos a poner 150 cc de manitol, debo hacerlo así. Porque eso es el protocolo, un paso a paso de lo que voy a hacer. Si usted quiere dejar ciertas cosas, a este sí le voy a poner, a este mejor no le pongo manitol, a este le pongo lactato, a este le pongo Plasma Light, entonces no crea un protocolo. Trate de tener una guía, una guía de práctica clínica que le permita a su grupo moverse según el abanico de pacientes que tiene. Cuando usted plantea el protocolo, tiene que ser bastante claro con quiénes son los candidatos a ese protocolo y las excepciones. Si usted tiene un protocolo, por ejemplo, a quién le voy a poner centrífuga, entonces dentro del protocolo establezca de una manera clara y concisa a quién no se lo va a poner. Entonces aquí están las definiciones. Estas son las definiciones que aparecen en las guías de la AMSEC y en las guías de la Sociedad Europea de Perfusionistas, que las revisamos este año, creo que fue como en enero. Entonces, ¿qué es una guía clínica? Es un conjunto de recomendaciones dirigidas a optimizar la atención de los pacientes. Lo chévere de la guía clínica es que se basa en una revisión sistemática de la evidencia, por tanto, orienta la conducta clínica. El protocolo describe en resumen el conjunto de procedimientos necesarios para resolver una situación en particular y exige lo que les estaba diciendo, un apego total a lo que está escrito. Y el estándar de calidad es un requisito básico indispensable que debe cumplir el perfusionista en su quehacer profesional. Esto ya está estandarizado, las sociedades americanas y europeas lo tienen. Sería bastante interesante que nosotros en Latinoamérica pudiésemos establecer cuáles son nuestros estándares de calidad, según nuestra realidad. ¿Cuál es el estándar de calidad? ¿Qué es para nosotros los profesionistas latinoamericanos un requisito indispensable sin el cual no me voy a sentar a dar una perfusión? Los invito a salirnos y a volver a ingresar a la conferencia porque ya se nos va a acabar el tiempo. Podemos ingresar con el mismo link.